Buenas. Hoy, dentro del ciclo sobre temas de nuestro tiempo, tenemos con nosotros una compañía que nos va a tratar de ilustrar sobre algo que genera un enorme desconcierto en los momentos que vivimos, que es el mundo de la geopolítica, el nuevo desorden internacional, eso que algunos llaman ya como un mundo roto. ¿Cuáles son las causas? ¿De dónde, cómo se ha producido? ¿Y cuál es la evolución posible que puede tener esta nueva situación? Bueno, nuestro invitado es Andrea Ricci. Andrea Ricci es muy conocido en el espacio público español porque es una persona que está muy vinculada y sigue vinculada al diario El País, informando, bueno, ha sido director de opinión, ha estado informando sobre todo de temas internacionales. Actualmente ocupa una posición muy interesante, que es la de corresponsal global. O sea que, por tanto, él busca siempre ofrecer una imagen más amplia de lo que está ocurriendo en el mundo y, por tanto, es el intérprete idóneo para que nos explique qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Y ha publicado un libro que les recomiendo mucho a ustedes, La era de la revancha, que trata de, bueno, no es que sean tan pocas páginas, pero en 150 páginas aproximadamente, trata de reflejar y trata de abarcar muchísimo terreno y planteándose muchas cuestiones. Vamos a empezar directamente, Andrea, si te parece, por el título, que a mí me parece que el título saca a la luz algo que es muy importante y comenzaré citándote. Dices que estamos en unos momentos en los que prosperan imperialismo, autoritarismo, nacionalismo, populismo, partidismo, mesianismo y un nihilismo resignado, en las que se afianzan tiranos, demagogos y oligarcas a costa de la democracia. Corrientes que confluyen, que interactúan entre ellas, alimentando un remolino colosal que succiona hacia un abismo oscuro. La era de la revancha. Bueno, aparte de estar muy bien escrito, lo que se trata de ver es que nos expliques un poco, así de entrada, por qué has preferido este título a otro posible. Sí, muchas gracias, es un placer estar aquí para conversar contigo. He elegido este título porque creo que vivimos un cambio de época. Y este cambio de época está configurado, plasmado, yo creo, sobre todo por dos grandes movimientos. Uno procedente desde Oriente, la voluntad y la acción de regímenes autoritarios orientales que buscan reconfigurar el orden mundial para acomodar mejor sus intereses. Y el otro tiene lugar en Occidente, y es el auge de fuerzas nacional populistas. Ambos movimientos, a mi juicio, tienen un elemento común en la idea de querer buscar una revancha, la recuperación de territorios perdidos, una, digamos, voluntad de reafirmarse después de periodos en los que se cree haber sufrido injusticias. En el caso de los regímenes orientales es evidente. Rusia, después del colapso del imperio, de la URSS, de todo el espacio soviético, el caos de los años 90, quiere reafirmar, digamos, una esfera de influencia. China, que durante gran parte de la historia ha sido una nación protagonista del mundo, ha sufrido un periodo en el que históricamente ha estado menos en el centro, menos protagonista, y quiere recuperar ese protagonismo y esa centralidad. Y en Occidente yo creo que la voluntad de revancha es en cierto sentido la de las clases populares que sienten y perciben que el sistema que se ha ido configurando, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, con la globalización, la configuración neoliberal de las relaciones, sienten haber sido marginalizada, que este sistema ha funcionado más para las clases superiores que para ellas. Y entonces buscan una revancha contra ese sistema y por ese resentimiento apoyan fuerzas populistas que se aprovechan de ese malestar
para ganar fuerza política. Entonces, en ambas partes son dos movimientos muy grandes, muy fuertes, que conforman el remolino del que hablo y que en ambos casos tienen un punto revanchista. Sí, me parece muy interesante también. Ahora podemos entrar más detenidamente en cuáles son las causas, sobre todo en lo que más nos puede interesar, que es Occidente, ¿no? Y cómo incluso hoy se está produciendo una división interna dentro de eso que llamábamos el mundo occidental. Pero antes sí me gustaría acentuar algo que no suele ser tan habitual en este tipo de libros. Bueno, realmente son dos cosas. Primero, que dedicas mucho espacio al sur global, cosa que me parece que también es fundamental porque estamos acostumbrados a ver el mundo siempre a partir del filtro ¿no? de grandes potencias, ¿no? Zonas de influencia, y quedan un poco en sombra de esos otros países, algunos de ellos como la India, al que dedicas algunas páginas muy interesantes que tienen un enorme futuro, entre otras razones, porque es el único que conserva una cierta salud demográfica, ¿no? Pero también luego al final haces algo que me parece que es muy interesante, y es que pasas de lo macro a algo más micro, o digamos de lo que son las macroestructuras sociales y políticas al propio sujeto humano, ¿no? Y buscando ahí como una especie, un juego de espejos, ¿no? Donde al final dices, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Como sujetos que estamos sometidos a toda dentro de ese remolino, y cómo podemos imaginar la salida hacia una dinámica que es todo menos positiva. Vamos a ver, si te parece, empezamos por Occidente, ¿no? Porque Occidente, y tú que eres un gran conocedor de Europa, yo creo que se enfrenta a algo que es, que nos hace sentir perplejos, ¿no? Que es, y bueno, hace un par de días hemos conocido que iba en serio lo de los aranceles de Trump, que por ahora ha afectado a los países norteamericanos, pero que muy probablemente afectará también a los países europeos. Bueno, ¿cómo vislumbras ese divorcio, ¿no? que se puede producir en el mundo occidental, y esta especie como de, digamos, de enemistad forzosa, ¿no? a la que está empujando en particular el presidente Trump? Vislumbro un camino altamente problemático, desde luego para Europa, porque Europa lo aborda en una situación de cierta fragilidad, de dependencia en asuntos claves de otros actores, de Estados Unidos, por supuesto, en términos de seguridad. Pese al incremento del gasto en defensa, Estados Unidos sigue siendo el garante fundamental de la seguridad de Europa. Los países europeos no tienen una capacidad operativa para ser realmente creíbles en su fuerza disuasoria, pero Europa también es dependiente en otros elementos, en aspectos tecnológicos, de nuevo de Estados Unidos, pero también de China, o en aspectos energéticos, una dependencia que se podrá ir superando con el crecimiento de la producción de energías renovables, pero que todavía sigue. Entonces, este divorcio del que tú hablas, desde luego puede ser altamente problemático para una Europa con esas premisas, y que además tiene divisiones internas, porque ni siquiera tenemos la perspectiva de estar realmente unidos. Ese es un punto fundamental. Bueno, ¿hasta qué punto seremos capaces de aguantar la presión, tanto por parte de Rusia como por parte de Estados Unidos, para fraccionarnos, ¿no? Eso es. Hay una presión que viene desde dos directrices, digamos, y yo creo que la respuesta normal es la de estar unidos y avanzar en la integración. Es la integración lo que nos dará las herramientas para resistir en un mundo como este de la era de la revancha, para garantizar prosperidad y seguridad a los ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, vemos que claramente dentro de la Unión hay fuerzas que no parecen estar muy por la labor para proceder en ese camino. Pero querría concluir la respuesta a tu pregunta señalando que creo que todo esto va a ser de enorme perjuicio para Estados Unidos también, porque aunque Estados Unidos aborde este nuevo camino de división en Occidente por voluntad propia y con fortalezas evidentes, en el ámbito militar sigue siendo una potencia asombrosa. En el ámbito tecnológico, pese a la fuerte competición de China, es evidente que Estados Unidos tiene grandes
fortalezas y en el energético también tiene grandes capacidades de producción y reservas. No obstante, que Estados Unidos haya podido ser la principal potencia mundial en las últimas décadas depende en buena medida de su entramado de alianzas. Esto no ha sido un asunto marginal, ha sido un elemento de proyección de fuerza fundamental. Y Estados Unidos mismos está, de alguna manera, renunciando a ello. Y creo que las consecuencias serán graves para Estados Unidos también. Tú subrayas mucho algo que está ocurriendo y bueno, que son los dos grandes peligros, ¿no?, a los que nos enfrentamos, que es la ruptura del mundo, digamos, montado sobre la cooperación y el respeto de determinados valores, ¿no?, donde, bueno, al menos a priori, ¿no?, pues, digamos, cada país vale igual, ¿no?, o sea, todos tenemos el mismo valor, estamos sujetos a valores universalistas, los clásicos de la Ilustración, y tú lo contrastas con un mundo donde, bueno, lo que se pone en primer lugar es la razón de la fuerza, ¿no?, es decir, donde debe mandar el poderoso, que además lo dice explícitamente Trump, pero donde se está cayendo en exceso en dos, ¿no?, en dos fuerzas, en dos dimensiones, que son la cínica, ¿no?, el cinismo, y la segunda sería el nihilismo, ¿no?, y que puede conducirnos a una visión de la política, pues, donde dejamos ya de desconfiar del todo, porque hay mucha desconfianza en nuestras instituciones, y donde nos aferramos a emociones primarias, ¿no?, como puede ser, pues, el tribalismo, y bueno, eso lo describes de una manera maravillosa, y bueno, que los lectores lo acaben, vean todos los detalles con los que tú lo presentas, pero la dialéctica es lo que a mí me interesa, ¿no?, o sea, es de un mundo sujeto a reglas que tú mismo subrayas que no se cumplían, ojo, y sobre todo por parte nuestra, ¿no?, o sea, que había mucha hipocresía también, a un mundo donde ya dejamos la hipocresía de lado y decimos, bueno, pues llamamos al pan pan y al vino vino, ¿no?, entonces aquí pues es razón de Estado por encima de cualquier otro tipo de consideración. Claro, eso no significa, diríamos, vender nuestro alma, ¿no?, ante la realpolitik, ¿no?, que nos viene impuesta. Y claro, para mí el auténtico peligro es el único lugar donde parece que todavía lo conservamos, parece ser Europa. Y el otro día también asistimos a una sesión impresionante en el Parlamento alemán, ¿no?, donde por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial se vota una moción, que esa sí salió aprobada, ¿no?, luego después el proyecto de ley, donde se era plenamente consciente por parte de la democracia cristiana de que se iba a producir con el apoyo de Alternativa para Alemania. Es decir, se ha roto un tabú que venía durando desde después de la Segunda Guerra Mundial. Simbólicamente me parece que es muy interesante, pero a la vez aterrador, ¿no? Absolutamente sí. Creo que las reflexiones que presentas tocan realmente la fibra, el alma del libro, de lo que he intentado hacer. En efecto, creo que la era de la revancha es exactamente un momento de asalto a una serie de valores que han servido como referencia durante un tiempo bastante prolongado. Valores que han sido centrales, al menos en la retórica, como la democracia, los derechos humanos, ciertos principios de la ordenación internacional, el respeto a la integridad territorial, a la soberanía de los países. En esta era, tanto desde Oriente, claramente con la acción de Rusia, pero también con la acción de China, que hace otro tipo de cosas, no a través de la fuerza armada, por lo menos no todavía, pero hace otras cosas que también buscan minar la vigencia de esos valores. En muchos sentidos, relativizándolos, actuando en organizaciones multilaterales o simplemente sosteniendo dictaduras en lugares donde la democracia no logra arraigar. Entonces hay un ataque a todos estos valores desde Oriente y lo hay desde Occidente, porque estas fuerzas nacional-populistas en mayor o menor grado son también una amenaza para estos valores. Entonces, en medio de esto,
de este doble asalto, la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos a nivel colectivo e individual? Y ahí, desgraciadamente, hay reflejos que tú has mencionado. Desgraciadamente, de mil maneras distintas, cada país y cada sociedad es distinta, pero hay un común denominador y estamos, desafortunadamente, creo, hundiéndonos en una espiral tribal, tú has utilizado la palabra, partidista. Y esto lleva la pugna política a un lugar pernicioso. La dialéctica política es esencial, es la sal de la democracia. Sin embargo, yo creo que debería haber algunos territorios sagrados, que son aquellos que tienen que ver con los elementos más cruciales de la democracia, el respeto de los derechos humanos, y desgraciadamente esta pugna cada vez más descarnada, cínica, para utilizar otra palabra a la que tú has recurrido, está invadiendo esos territorios también. Por lo tanto, mientras ocurre ese asalto desde estas fuerzas exógenas, si queremos, también, digamos, dentro del ámbito de fuerzas presuntamente moderadas, a veces se contribuye a esa erosión. Por lo tanto, yo creo que es necesaria una enorme reflexión, que debemos salir de lo que a veces es, si no una ceguera, por lo menos una gran miopia, entender el calado de la amenaza que se dirige contra la democracia y los derechos humanos. Has mencionado un caso excelente y quiero retomarlo. En Alemania lo que está ocurriendo es de una enorme relevancia. Y lo que ha ocurrido después de ese pasaje político que has mencionado es en cierto sentido esperanzador, porque ¿qué ha ocurrido? Que hay diputados democristianos y liberales que se han desmarcado de la línea de sus partidos y no han seguido las mociones y la han, de hecho, tumbados en el Parlamento. Y después, en la calle, ha habido unas extraordinarias manifestaciones de rechazo a ese movimiento que es parte de esta espiral de partidismo, de miopia, por la que para defender el interés de la parte se perjudican intereses esenciales de la colectividad. Esa reacción me hace sentir esperanzado. Tal vez no debemos rendirnos al pesimismo y la respuesta empieza, y concluyo la respuesta a tu intervención, hay un elemento individual fundamental en esto. Tú lo has mencionado y yo trato de subrayarlo en el libro, porque las organizaciones colectivas son parte fundamental de la vida pública, son la fuerza motriz esencial, pero no pueden funcionar de forma saludable si los individuos no se mantienen apegados a su juicio crítico, a sus valores en definitiva. Y a veces ocurre que quienes abanderan sus valores se equivocan. Pues hay que hacérselo saber, como lo han hecho los diputados democristianos y liberales en Alemania y seguramente tantos miles de personas votantes de esos partidos que han salido a la calle para protestar contra eso. Esa es la llave esencial, el punto de partida de la respuesta, de la resistencia contra esas corrientes nefastas que nos envuelven en un remolino y contra también el tribalismo, el partidismo, el cinismo o el nihilismo resignado de, en fin, dejar correr esto. Sí, bueno, el nihilismo que se manifiesta sobre todo también en el voto a Alice, por ejemplo, ¿no? A toda esta serie de personajes que aparecen y que aprovechan esta situación para hacer demagogia en las redes. Vamos a ver, me voy a concentrar un poco más en Europa porque realmente parece lo más preocupante, ¿no? Porque es el último link, ¿no? Con el viejo mundo, ¿no? Digamos, del derecho internacional público y todos sus valores. Hay algo que me parece que está claro y es el aumento de los partidos de ultraderecha, pero por lo menos algunos de ellos, como bueno, el que tú conoces bien, porque eres italiano, que es el de Meloni, que ha mantenido una posición un poco esquizo, ¿no? O sea, en Europa ha jugado la carta, diríamos, de derecha conservadora
habitual, ¿no? Como si fuera de la vieja democracia cristiana italiana, mientras que hacia adentro tiene una cara mucho más radical, ¿no? Y más conservadora, populista, tal y como un poco en el sentido que estamos viendo también en otros lugares, ¿no? Pero yo creo que esto se puede cambiar desde el momento en que caiga Francia, que eso puede estar abierto. O sea, donde quiero llegar es a que una de dos, o resolvemos los dos grandes problemas que tú ves detrás digamos, de la explosión populista, que es por un lado el tema de las migraciones y por otro lado el tema bueno, de la pauperación, ¿no? de unos sectores, sobre todo de las clases medias, ¿no? Digamos que el ascensor social parece que se ha atascado y, bueno, lo que vemos es que durante la globalización todos los sectores sobre todo entre países o entre continentes, digamos, ha aumentado, ¿no? el número de personas que tienen la clase media, pero en Europa y en Estados Unidos sectores importantísimos de las clases medias no han conseguido mejorar su situación, ¿no? O atajamos eso, o muy difícilmente habrá una salida para el nacionalpopulismo, y me temo que, bueno, pues ahora en Alemania, por ejemplo, suman en las encuestas más del 50% entre la CDU y Alternativa para Alemania, lo cual es bastante estremecedor si efectivamente se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ¿podemos resolver esos problemas desde la Unión? No digo, evidentemente, por cada uno de los países por sí mismo es imposible que lo resuelva. Es decir, por tanto, eso exigiría más unión, pero bajo normas unitarias, una mayor, digamos, solidaridad también por parte de la sociedad económica, ¿no? Por parte de los que se van quedando rezagados. ¿Se ve como viable eso teniendo en cuenta que vamos a tener que competir ahora por el amor a los Estados Unidos, ¿no? Por Trump? Ahí yo creo que habrá quien intente romper una posición conjunta. Italia, para empezar, porque Meloni se ha convertido en la darling, ¿no? Tanto de Musk como de Trump. Es decir, yo veo ahí que no pinta bien para Europa, digamos, la forma a través de la cual se van moviendo las cosas. Y claro, y tampoco creo que por esto que estamos llamando intereses partidistas se genere un bloque unitario en contra del nacionalpopulismo, ¿no? En España la única viabilidad, diríamos, para el cambio político es inevitable un pacto Vox-PP, que ya existe en Holanda, en Finlandia, en Dinamarca, en Italia, por supuesto. Es decir, que eso no pinta bien, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves? Desde luego, observando el panorama, hay muchos elementos inquietantes que no permiten ser muy optimistas con respecto al devenir de Europa. Con respecto a lo que mencionas, quería decir, en efecto, Europa es una suerte de aldea de resistencia de ciertos valores atacados por todas partes. Esto es así, y es el único bloque con capacidad realmente para promover la defensa de ciertas cosas, en términos de multilateralismo o de ciertos principios del derecho internacional. Y sí, en efecto, yo creo que la única respuesta posible pasa por estar unidos y desactivar en el seno de nuestras sociedades los elementos de malestar que tú has mencionado bien y con los que coincido, que dan alas a estos proyectos disruptores, que son las de evaporación de las clases medias, cierta precarización, digamos, ¿no? El resentimiento que viene de todo ello, y así como ciertos factores culturales, porque los hay materiales, yo creo, y culturales, y muchas veces van de la mano. El cultural, pues bueno, la xenofobia, has mencionado la inmigración, a veces también la agenda de promoción de derechos de minorías o de sectores que sufren discriminación. Esto también genera el backlash cultural. El backlash cultural que genera una reacción, un instinto retrógrado. Bueno, estos elementos hay que manejarlos, hay que dar respuestas, ¿no? Yo creo que es fundamental un esfuerzo de mayor cohesión social y, atención, también un esfuerzo de mayor apuesta por la educación, porque creo que la educación es el único
antídoto real al veneno de la toxicidad, de la manipulación, de la información retorcida, de las redes sociales. No lo solventaremos a través de la censura, del filtro, digamos, judicial. Es imposible. No podemos renunciar a nuestros valores de libertad de expresión, que son consustanciales a querer ser sociedades democráticas. Entonces hace falta más educación para dar herramienta a los ciudadanos para defenderse. Dicho lo cual, este proceso requiere un salto de integración descomunal. Yo no quiero ser pesimista. En algunos momentos de la historia, la Unión Europea ha sabido dar saltos descomunales. Lo hemos visto en la pandemia, otro shock de otras características. La pandemia, sin duda. Es una cosa distinta, pero era extraordinario el desafío. Y se respondió con un salto de integración extraordinario que fue la emisión de deuda común. Ahora tenemos otro tipo de desafío extraordinario que requiere una respuesta extraordinaria. ¿Seremos capaces de estar a la altura con lo que ello implica en términos de seguridad, por ejemplo, que es no solo defensa, sino también seguridad económico-tecnológicas? ¿Seremos capaces de dar ese salto de integración que garantice una protección social que evite ese malestar en el cual pescan estas fuerzas nacional populistas? Creo que es un camino difícil, pero no es imposible. Y entonces pienso que debemos activarnos cada uno desde nuestras posiciones y con las herramientas de las que disponemos, salir del nihilismo que es votar a ese tipo de opciones o, atención, la abstención también. Porque los estudios politológicos nos muestran que en muchos casos la abstención la gente no participa, sí. ganando terreno en muchas partes en Occidente y desde luego en Europa también. ¿Hay episodios en contratendencia? Sí, pero hay una senda preocupante. Entonces, ese nihilismo de votar lo que sea o el de decir, da igual todo. Hay que reaccionar y cada uno en nuestro lugar tenemos una capacidad de hacerlo y es desde ahí que empieza la resistencia ante este tiempo oscuro que se ciñe sobre nosotros. Sí, pero nos encontramos por otra parte con que para generar movimientos que sean capaces de transmitir esperanza, ¿no? Incluso de instrumentalizar cuáles tienen que ser los medios, ¿no? Para poder resistirse. Para eso hace falta un mínimo de liderazgo, ¿no? Y a lo que estamos asistiendo es a líderes que realmente lo que afianzan es su posición de parte y a los que objetivamente lo que les interesa es la confrontación a cara de perro, ¿no? Es decir, no ponerse de acuerdo, diríamos, para conseguir llevar a cabo una serie de medidas que están en interés de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí yo creo que tú insistes mucho en ello, ¿no? No podemos perder de vista la base material y el cambio que se ha producido en la base material, por decirlo así, en lenguaje marxista, ¿no? Con las nuevas tecnologías y el desafío que significan para empezar, para un periodismo que pueda vivir, ¿no? Es decir, que no tengan que competir con las redes sociales para conseguir lectores, ¿no? Yo creo que este es un tema que es muy importante, esas transformaciones espectaculares del espacio público, pero luego también digamos, nuestra dependencia de esa tecnocasta, ¿no? que ha tomado el poder en Estados Unidos, de hecho, ¿no? O que ha pactado con Trump una serie de concesiones con tal de mantenerse hegemónicos, ¿no? Y que a Europa le plantean un problema también de que, ¿quién va a decidir cómo se presenta la realidad? Y que tenemos capacidad de contraponer, digamos, visiones de la realidad en el espacio público que tengan la fuerza suficiente como para enfrentarse a lo que nos viene del otro lado. No lo sé. Yo veo ahí que ese es uno de los grandes desafíos a los que tenemos que ofrecer una respuesta. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Es un desafío de tamaño considerable, sobre todo teniendo en cuenta lo que vemos
el desarrollo de la vida política en las sociedades europeas y occidentales en los últimos años. Prospera lo que tú has señalado, un instinto de polarización, porque muchas veces, desgraciadamente, se intuye, se calcula que esa polarización tiene un efecto movilizador que puede ser beneficioso para la parte. Entonces, claro, en esas circunstancias es muy difícil lograr que las democracias sean eficaces en proporcionar soluciones reales a los problemas que hay, porque esto hay que reconocerlo. Has mencionado, digamos, la clave de interpretación marxista, y yo creo que esa clave de interpretación es vigente, no tanto... No en un sentido mecánico, claro. No en el sentido mecánico, pero hay un problema de clase, hay un problema de lucha de clase, claro que lo hay. Desde Oriente nos viene un problema de lucha de potencias, pero en Occidente tenemos un problema de lucha de clases que hay que atender, y a mi juicio hay que atenderlo con una mayor atención a la cohesión social. Pero hay muchas cosas que hay que hacer que requieren un grado de eficacia de la democracia que desgraciadamente no se está produciendo. No se produce por una manera de interpretar la política que a mi juicio no es adecuada al tiempo que vivimos. Y esto está, atención, en el interés de todas las corrientes principales, tradicionales y moderadas, la socialdemócrata como la democristiana y la liberal. En el interés, por supuesto, de la colectividad, pero también, en cierto sentido, en el devenir suyo propio. Creo que este interés no está siendo protegido de la manera adecuada. Yo lo digo desde la defensa de valores progresistas, que son aquellos a los que me adscribo. Pero creo que todas las familias deben hacer una reflexión con respecto a esto, en la redefinición de espacios de funcionamiento democrático que son fundamentales para desactivar los desafíos que vienen desde regímenes orientales con bastante pocos escrúpulos y fuerzas nacionalpopulistas occidentales también con bastante pocos escrúpulos. No son iguales unos entre otros. Has mencionado Meloni. Meloni no es, por supuesto, lo mismo que Trump. No ha alentado ningún asalto al Capitolio. Sí, o que el Fico esloveno. El Fico Orbán. Cada uno tiene sus rasgos y, por supuesto, no es para nada lo mismo Rusia, que invade con cientos de miles de soldados un país vecino, a una China que no ha hecho nada parecido. Sin embargo, dentro de la heterogeneidad, tanto los regímenes autoritarios como las fuerzas populistas occidentales tienen comunes denominadores, y estos comunes denominadores son ataques a la democracia. La democracia necesita ser eficaz, dar respuestas a algunos problemas de los cuales depende su continuidad. Y yo abogo por una redefinición de los espacios que deberían quedarse al margen de la pugna partidista, que es esencial, que es la vida de la democracia, pero creo que se ha metido en espacios donde no debería estar. Y en este tiempo hace falta políticas de Estado más que nunca en las últimas décadas. Y creo que ahí tenemos el desafío central para desactivar los retos que vienen de allí y de aquí mismo. Sí, a mí me sorprendió que al final, bueno, haces una descripción yo creo que muy realista y bueno, estoy muy de acuerdo en cómo interpretas lo que está ocurriendo, pero al final, bueno, introduces esperanzas, ¿no? Que a mí me parece que es algo bueno porque, claro, yo creo que el mayor disolvente para la política ahora es, como siempre, política democrática hablo, es el miedo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es un espantoso miedo al futuro, que es de lo que se aprovecha realmente el nacionalpopulismo, que es lo que se aprovecha incluso el nihilismo, ¿no? Pues porque bueno, pues estamos en una situación y pues, el aislarnos, ¿no? Frente a esta emoción, ¿no? que es el que incentiva a cerrar fronteras, ¿no? A temer, ¿no? Por el temor, diríamos, al extraño. Pero claro, ahora nos enfrentamos a algo que me parece que es inédito, ¿no? Que tememos a aquel que hasta ahora nos venía protegiendo, ¿no? O sea y claro, ¿cómo podemos emanciparnos de ese temor, ¿no? Si deja de protegernos, entonces a quien debemos de temer de verdad es a Putin, ¿no? Tememos, digamos, la falta de solidaridad,
Pero claro, si tenemos que aumentar nuestro gasto en defensa hasta el 5%, como dice Trump que debemos hacer, pues tenemos que reducir el gasto público en educación, en sanidad, en mejorar las condiciones de vida de determinados sectores sociales. Claro, ¿cómo podemos resolver toda esta serie de problemas? Porque estoy completamente de acuerdo contigo. O somos eficaces o se nos derrumba el sistema. Porque buscamos, ¿no?, un salvador, ¿no?, demagogo que pretende arrogarse, digamos, digamos, el monopolio, ¿no?, de la salvación. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que seremos capaces? ¿Cómo podemos emanciparnos digamos, del miedo? Sería un poco la pregunta, que no tiene una respuesta clara, evidentemente, ¿no? Sí. En el libro trato de, en efecto, inyectar un espíritu de esperanza. Creo que esto es necesario, creo que es positivo para configurar la resistencia ante todo esto. También trato de señalar algunas propuestas concretas y en el caso que tú has mencionado, por ejemplo, yo creo que la respuesta es probablemente una nueva emisión de deuda común que permita hacer las inversiones necesarias para tener una defensa realmente capaz de disuadir un nuevo ataque, porque de esto se trata. Es pacifismo también sí, lo dices así en esas palabras. De quienes no pretenden agredir a nadie, atacar a nadie, simplemente disuadir a los demás. Hacerlo con una nueva emisión de deuda común probablemente puede garantizar que este salto, que yo creo que es necesario, no vaya en perjuicio de políticas sociales que yo creo que son absolutamente necesarias. Y podría ser una manera, digamos, de avanzar en esa senda. Sin embargo, desde luego es difícil y no cabe ser optimista. Acabo de volver de Davos, donde lo que he recogido claro, sí, ¿no? En conversación con líderes, no voy a citar porque eran off the record, pero la sensación no es nada positiva en ese sentido. Entonces, no voy a decir que es fácil, pero sí voy a tratar de defender la idea de que puede haber esperanza. Como he señalado antes, la Unión Europea es en sí misma un milagro, su historia lo es. Absolutamente. Y su historia reciente lo es. Podemos volver a hacerlos. Y también, en nuestro margen más personal, digamos, en nuestros espacios, podemos hacer grandes cosas. Por eso trato de buscar el apoyo de personas mucho más grandes que yo, grandes autores que a lo largo de la historia de la literatura nos han ofrecido destellos de reflexiones, de ideas, de imágenes a veces que yo creo vienen muy a cuento con nuestro tiempo, aunque procedan del pasado. Y entonces reflexionar sobre el varón rampante, el momento en el que este chico de 12 años dice que no a sus padres que pretenden que se coma unos caracoles y dice no, 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 y se sube a los árboles. Es un momento de rebeldía, que por cierto es la traslación literaria del momento en el que Italo Calvino le dice que no, no y no a su partido comunista en el que militaba, porque el Partido Comunista no tomaba distancia suficiente de una URSS brutal que invadía, que usaba la fuerza, que aplastaba el disenso. Calvino se sale del Partido Comunista, dice ese no, no, no que le pone en boca al pequeño varón rampante de 12 años y se sube a los árboles. Lo hace, tal vez paga un precio, puede ser, pero no da marcha atrás. El varón no se bajará de los árboles y desde ahí logra muchísimas cosas. Invito a los lectores a leer esa magnífica novela y logra muchísimas cosas. Entonces, grandes acciones colectivas como las que puede hacer la Unión Europea, pequeñas acciones individuales como aquella a la que nos exhorta Italo Calvino y tantos otros, pueden conducir a cosas muy interesantes. Así que no creo que debamos rendirnos al pesimismo. Sí, no, bueno, tengo que decir que Andrea Ricci va de la mano de Dante, ¿no?, por diferentes secciones del infierno, o sea que hay una parte que es un poco menos optimista, ¿no?, pero
pero bueno, yo creo que el uso que hace de Italo Calvino y luego de Camus también, al final pues trata de, digamos, ver en la rebelión, como en esto del varón rampante, de esa trilogía maravillosa de nuestros antepasados, de Calvino y de Montale, porque aquí hay también digamos, una recepción o una inspiración de la propia literatura italiana, fundamentalmente, ya digo que de la mano de Dante, siempre desde el principio, que nos viene muy bien porque, bueno, la ventaja de los clásicos es que nos dan herramientas, ¿no?, para saber interpretar el mundo y para poder mejorarlo, ¿no? Creo que es un magnífico diagnóstico. Vamos a acabar aquí el diálogo de nuestro tiempo. Nos obliga a pensar, que yo creo que estamos necesitados de pensamiento porque la información va demasiado veloz. Necesitamos detenernos de vez en cuando para la reflexión y, sobre todo, bueno, pues abre una vía a la esperanza, ¿no?, que también es lo último sobre lo que hemos estado hablando y me parece que es imprescindible. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Fundación Ortega Marañón y estoy seguro que no será la primera vez. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Ha sido un placer conversar contigo y gracias a la Fundación por haberme acogido. Muchas gracias.